El Señor le bendiga a todos. Amén. Qué bueno es poder alabar al Señor. Amén. Y el Señor nos enseñe cada vez más a alabar, a adorar a Él y que solo sean cánticos, himnos basados en la palabra de Dios, amado hermano. Ahora más que nunca, la iglesia necesita afirmarse en la fe. Y para afirmarse en la fe, todos los cánticos tienen que ser basados en la palabra de Dios. De hombres y mujeres que Dios ha habido un encuentro de esas personas o hermanos que han compuesto esas canciones o cánticos o himnos, han tenido un encuentro con Dios y como resultado de eso es que salen esas canciones. No son de momentos, sino como se decía en la escuela bíblica, ¿no? Perdón, en la clase para adultos, que los cantos no son modas, que los cantos que la iglesia canta son para el Señor y deben ser loor por siempre. Vamos a pedir, en esta mañana le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Grado que pase aquí adelante. Él es hermano de la iglesia de Trujillo, uno de los fundadores de la iglesia. Él es un hombre de Dios que, vamos a decir, que persevera en la fe. No, pese a todas las circunstancias, pruebas, tribulaciones que ha podido pasar, él ha podido ver la gloria de Dios, un hombre que le sigue creyendo a Dios y que Dios sigue usando, ¿no? Voy a dejar aquí a nuestro hermano Luis para que él mismo se presente y nos traiga la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Hermano, Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Creo que ese espíritu yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Hay una bendición estar con los santos del Señor, ¿no? Hay una bendición. Dios le bendiga. Tomen asiento, vamos a presentarnos. Mi nombre es Luis Grados, soy de Trujillo, donde está la marinera, el buen ceviche, donde está Huanchaco. Y sí me escuchan allá, ¿no? Soy parte de la familia pastoral. Mi esposa es la pastora Marixa Orajo de Rubio. Mi hijo, tengo uno que el mayor es Billy, que también congregaba en San Juan. Se iba desde San Miguel, congregaba, el hombre fiel al Señor y fiel donde Dios le puso. Dios en la iglesia donde le puso estuvo ahí. Se casó y ahora, como está cerca de Bien Magdalena, está congregando también en una congregación por ahí cerca. Pero antes él tuvo 2 años que se venía desde allá a congregar a San Juan. Y también mi otro hijo es Calegrados, algunos lo conocen, él es el director del MISPA. Él está a cargo del MISPA y a las órdenes también de la hermana Rosario de Educación Cristiana. Él está ahí apoyando, él es maestro y está apoyando en la dirección del MISPA y está programando los cursos. Y tengo el otro pequeño que es Samil, le manda mis saludos de parte de ellos para ustedes. La familia, yo soy como ese Josué, que dice que se abrazaba con su esposa y con sus hijos, decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bendición cuando uno viene a la casa de Dios y viene con los hijos, ¿no? Hay bendición. Yo soy maestro de profesión. Dios me ha abierto puertas para trabajar en la docencia. Allá en Trujillo trabajo en 2 colegios particulares y también en un trabajo en el colegio médico. Algunos se van a sorprender, yo soy profesor, pero creo que algunos no. Soy profesor de ajedrez. Yo digo siempre yo enseño ajedrez. Y una vez a mi hijo le preguntaron en la universidad, le preguntaron: ¿y en qué trabaja tu papá? Y le dijo: él es profesor de ajedrez, como que sonrió. Pero Dios me ha permitido, en su gracia, trabajar actualmente 33 años en el Claretiano, en el Sagrado Corazón, y me abrió puertas en el colegio médico. También enseño a médicos esta disciplina y me ha llevado a varios países
y he tenido la bendición de, cuando he estado en otros países, en Paraguay, he buscado la organización, me he querido ir a congregar en la MI. Estuve en Brasil también y buscaba ahí en la guía y no había una cercana. Estuve en Curitiba y tuve que irme a una iglesia de Maranata, pero ese anhelo en mi corazón de congregar siempre, así esté fuera del país. En Costa Rica estuve con el hermano Renan Galván también, y Dios me ha permitido estar en otros lugares, y en esta disciplina Dios a veces usa nuestros dones, nuestras habilidades, pero cuando uno se avergüenza, Dios no lo usa. Dios usa lo que tú tienes en la mano, y Dios permitió usar este don para esta habilidad de poder enseñar, para poder, como decía un campeón de ajedrez, decía yo, con el ajedrez le he dado la educación a mis hijos y los he alimentado. Dios en su gracia nos ha dado. Bueno, quería compartir con ustedes también una porción de la palabra. En el tiempo de Dios, nuestra hermana estos días tuve pequeñas vacaciones, y del jueves en el colegio, y tuve el deseo de venir a visitar a la familia Quiroz Inmenso, que son parte del corazón de amistad y de amor que tengo hacia ellos, y tenía esa chispa de poder visitarlos, y de paso también visitar la iglesia. Yo he visitado poco frecuente acá la iglesia, pero siempre mi corazón está con los hermanos, estar verlos, y somos parte de la familia, y me siento en confianza, y tenía ese deseo, y estoy acá para compartir con ustedes. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 75. Los que lo encontraron pueden ponerse de pie, si me pueden ayudar ahí. Y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Y de ahí empezamos la exposición. Vamos a leer todos juntos. La palabra de nuestro Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Otra vez, todos juntos. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Vamos a orar. Mi buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos estar en tu casa, Señor, puerta al cielo. Gracias, mi Dios, por la comunión de los santos, oh Dios amado. Te damos gracias porque tú eres quien nos redimiste y nos permites estar con esta familia, Señor, y estar parte del reino. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Ella es la que actúa en nuestras vidas, Señor. Y en momentos de dificultad, de enfermedad, tú nos sostienes, oh Dios. Padre, gracias por ella, gracias por tu presencia, gracias porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y tú nos sostienes, Padre. Padre, háblanos, Señor. Dispón nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le diga, tome asiento. Tome asiento. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quería empezar estuve en estos días, comí fuera de la casa, tomé un desayuno con mi esposa y estaba sentado en un pequeño restaurante y escuchaba a una pareja de señores que estaban conversando y estaban hablando acerca de lo que estaba sucediendo en la frontera de Israel, en Gaza, sobre el conflicto que hay, y estaban hablando de ese acontecimiento. Y uno de ellos decía y preguntaba, ese acontecimiento, que todo lo que está sucediendo, si está en la Biblia. Ellos estaban preguntándose, estaban afirmando, todo lo que está sucediendo está en la Biblia. Pero yo decía que la pregunta esencial no es que si está en la Biblia, la pregunta esencial es si es que Dios lo han tomado lo han tomado a Dios de sorpresa estos sucesos, o si Dios está en control. Yo creo que nosotros como cristianos, esa es la pregunta que hacemos. Si estos acontecimientos para Dios es algo de sorpresa o Dios está en control. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a través de este salmo, que Dios sigue estando en control. Este salmo empieza dando gracias. Mire, Dios desaprueba a los soberbios. Esto no lo ha cogido a Dios por sorpresa. Y el salmista comienza, Asafat. Usted sabe que los salmos, la mayoría de salmos lo escribió David, 73 salmos, pero no todos ellos. Este salmo lo escribió Asafat, un levita, un cantor, como alguien me decía, como decía los que cantan acá la alabanza, son los levitas, ¿no? son los salmistas, ¿no? Asafat era un levita que Dios usó también para escribir algunos salmos. Y aquí él comienza el salmo diciendo, gracias, verso 1, Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Mire, ayer yo estuve aquí también en el culto de jóvenes y la porción de la palabra nos hablaba de todas las cosas que nos hablaba también de que los tiempos habrían ingratos. Un ingrato es una persona que no agradece. Y acá el salmista toma la dirección de la congregación y menciona como si fuera toda la congregación, dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Nosotros como redimidos sabemos que debemos tener un corazón agradecido. Y Dios nos está recalcando ayer, hoy, que debemos ser agradecidos. Debe ser parte de nuestro estilo de vida. Debe ser, es parte de nosotros por tanta grandeza que Dios ha hecho en nosotros. A veces nosotros nos sentimos como ese salmo que dice, Dios nos sacó del muladar y nos hizo sentar con príncipes. Usted sabe por qué somos agradecidos. Estuviéramos nosotros, tal vez algunos, ya debajo tierra, otros en algún lugar no agradable, pero es por la misericordia de Dios que estamos aquí, que Dios nos ha redimido y por eso somos agradecidos. Yo creo que más que de un estilo de vida es un corazón que reconoce que la gracia de Dios ha tocado nuestras vidas, ¿no? Nos ha alcanzado y por eso nosotros
estamos agradecidos. Y es donde Dios te va, cuando tú eres agradecido, Dios te va a mantener en su gracia. Cuando uno es ingrato, es ahí esa generación cuando sale del círculo de la bendición de Dios. Debemos, como dice acá, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Aquí hay énfasis no solamente de la gratitud. El pueblo de Dios es un pueblo agradecido. Un pueblo agradecido. Y hay bendición también en una persona agradecida, no solamente en el ámbito espiritual, sino en lo profesional. Una persona agradecida, hasta aún sales del trabajo, te llaman y te dicen, te necesitamos. Debemos tener ese corazón agradecido en todo momento. Y a veces Dios nos pone personas, porque nos dice, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero recuerde que también como es vertical, la relación con Dios también es horizontal con las personas. Y a veces se manifiesta. Alguien me decía en una ocasión, me mandaron de Puerto Rico una carta y me decía, sírvele al Señor, pero también a través del pastor. Somos agradecidos a través también de las personas, a través de los que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Ah? Alguien recuerda que cuando, en el ámbito deportivo, a veces uno llega a posiciones que Dios te ha bendecido en tu profesión, o en el deporte, o en el arte, y en el camino ve personas. Dice que hubo un campeón americano, el justo había logrado una norma de gran maestro, pero en el camino, él cuando iba a recibir un premio, él recordaba que había pasado en manos de algunos maestros, y dice que ese momento él se sentía agradecido, y dice que en ese paso él recordaba, y ese es el agradecimiento que tenemos a Dios también, es también a través de las personas. No dice, pues cercano está tu nombre. Debemos agradecer, acá el salmista agradece por la presencia de Dios. Cuando menciona cercano está tu nombre, por la presencia de Dios en nuestra vida. Algunos que han pasado un proceso de enfermedad, sabe que el sustento de su vida y pasar ese proceso es cogerse de la mano de Dios. Yo recuerdo que he pasado algunos procesos de enfermedad y cuando he tenido problemas de gastritis, he estado semanas muy mal y tenía que a veces coger tenía que agarrarse programación, esas cosas que saben los que son docentes, los que son maestros, los que pasan por ese. Pero llega un momento que uno no tiene ganas de coger la computadora, se siente morir y se siente solamente acercarse al Señor, dejar cualquier otra materia, cualquier otro libro y coger la Biblia y acercarse. Uno se sostiene porque cercano está el nombre del Señor, de la presencia del Señor, y ahí es donde se fortalece. Ahí es donde uno se fortalece en el Señor, en su presencia. No hay otro lugar. Por eso decía el salmista con la congregación, cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Recuerde que aquí el salmista habla desde la perspectiva de la congregación. Debemos alabarle a Dios. Cuando uno agradece, es la misma alabanza, ¿no? No debe faltar en nuestras oraciones. Cuando en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Pero también seguido dice, demos gracias en todo. Entonces la oración con la alabanza debe ir de la mano. Recuerde, debemos alabar a Dios una y otra vez por la bondad infinita. Debería haber un agradecimiento inconmensurable, porque cercano está su nombre. Y recuerde, cuando los hombres cuentan sus maravillas, cuentan de la misericordia y cuentan de la grandeza de Dios, de los atributos de Dios.
le alabamos a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que es, lo que Él es. Hay una alabanza que me impactó y que yo la recuerdo, que dice: Señor, te alabo y te amo, no por dinero, no por la riqueza, no porque tú me sanes, sino por lo que tú eres, por esa gracia que está sobre nosotros. Aquí también el salmista nos habla, el verso del 2 al 3, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Recuerde que es al tiempo que señalaré, es en el tiempo de Dios. A veces nosotros nos apuramos, a veces queremos nosotros que Dios use nuestro reloj, pero las cosas son en el tiempo de Dios. La hermana me invitó aquí y me dijo: a ver si conversas con los jóvenes y platicas con los jóvenes. Yo vine y bueno, esperaba en el Señor compartir con los jóvenes y bueno, no hubo la ocasión. El pastor es el que autoriza y yo dije: ya me voy a la casa, porque yo había con ese deseo de estar con ustedes y también, si hay algo que compartir, también compartir, y no tirarme para atrás. ¿Sabes? Que los jóvenes los jóvenes sienten el desafío también de aceptar los retos. Pero todo es en el tiempo del Señor. Ahora me iba a ir temprano y me dice el pastor, me dice: comparte con la iglesia. Y yo ya me iba a ir tranquilo y a coger la mochila como peregrino, pero tuve que aceptar. Todo es en the time of the Lord, ¿no? En el tiempo del Señor. ¿Ah? El Señor dice aquí, le dice: en el tiempo que yo señalaré. Hay gente que está ahora con los ojos en Israel, con los ojos en los sucesos impactantes del mundo, pero no es el reloj de Biden, del presidente de Estados Unidos, ni de Putin, sino es en el reloj del Señor. Las cosas que suceden en sus juicios. Dios se revela el derecho de elegir el tiempo adecuado. ¿Ah? No solamente en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas que tú le pides. Es en el tiempo de Dios. Amén. A veces uno se desespera y dice: oye, pero no sucede el trabajo, no sucede aquí esto que estoy deseando en mi corazón. Pero recuerde que es en el tiempo del Señor, y el tiempo del Señor es el adecuado. No es ni más ni menos. El creyente debe tener la confianza humilde de la rectitud de los juicios de Dios. Y la otra vez me sonreía porque vi un cómic de Snoopy, donde le decía Charlie Brown, le decía a Snoopy, le decía: un día nos vamos a morir. Y Snoopy le dice: pero el resto de días no. El resto de días no. Entonces, no hay que preocuparnos. Todo es en el tiempo del Señor. Yo digo, algún día tenemos que partir, pero no es el día que yo quiera, sino el día que Dios quiera. El día que deja el Señor. A veces no nos preocupamos más en ese día, pero el resto de días no te vas a morir. Gózate en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos nosotros en el tiempo de Dios. Aleluya. También la porción nos habla aquí que dice Dios: yo juzgaré rectamente. Tenemos a un Dios así, a Zafat, como veía a ese Dios misericordioso desde un corazón tierno, amoroso, pero también veo a un Dios justo, a un Dios que es juez justo. Yo juzgaré rectamente. No sé si les ha pasado, en Trujillo hubo unos 4 casos habidos, y tocó en mi colegio. Uno de mis colegas fue acusado de tocamientos indebidos y lo despidieron del colegio y ha entrado a la cárcel, a tener un proceso. Ya salió, pero en Trujillo ha habido 4 casos que son delicados en todo Trujillo, de personas así, de tocamientos indebidos, ¿no?
que ahora ahora hay que tener mucho cuidado, ya saben los docentes, no solamente los docentes, sino todos, ¿no? Ahora en el trato con las personas, ¿no? Y ya este profesor de banda lo habían denunciado y se ha ido a la cárcel, ¿no? Ha sido a la cárcel, ya salió, ha estado más de un mes, un proceso terrible. Y cuando uno pasa esas cosas, uno siente en el corazón que debe orar por su amigo, por su amiga en este proceso, ¿no? Y yo me fui a orar por él y primero que uno pide a veces con estos casos, Señor, ten misericordia de mi amigo y ayúdale en esta situación que es difícil para él, para sus hijos y para todos. Hay colegas que hablaban de este asunto y se ponían a llorar, trabajando más de 30 años en el colegio y ahora está en la cárcel y a punto de jubilarse. Y cuando lloraba al Señor para que Dios tenga misericordia, yo me sentía que la oración no estaba completa, porque usted también tiene que orar por justicia. Yo no sé si su situación, la única verdad la sabe el Señor. Entonces no podemos a veces oramos, Señor, ten misericordia, pero también Dios es justo, porque puede ser que también haya tenido problemas. Entonces Dios es misericordioso, pero también es justo. Amén. Yo juzgaré rectamente, dice el Señor. ¿Ah? Se arruinaba la tierra y sus moradores, pero aquí recuerde, todo lo que pase, así se tambalea el mundo. Mire, Dios nos dice una promesa: yo sostengo sus columnas. Amén. Yo sostengo sus columnas. Puede haber una disolución aparente en toda organización y orden humano, pero los verdaderos pilares de la tierra están establecidos por Dios y no se puede derribar. Esta convicción está en la ciudadela del alma. Miren, va a venir juicio, hay gran poder de su juicio del Señor. Hay personas y las cosas se arruinan o establecen, pero hay esa promesa que yo sostengo sus columnas. Mire, por lo que pasa en Israel, lo que ha pasado en Ucrania, el Señor tiene control. El Señor no está a la espalda de sus sucesos. El Señor dice: yo sostengo sus columnas. Cuando todo parece inestable, Él sigue siendo la base de la estabilidad. Dios sigue siendo el que pone los límites. Dios sigue siendo el que pone los pilares, el que pone las bases para que no se caiga esta iglesia, nuestras vidas y nuestra casa. Él es quien sostiene nuestras vidas. Él sostiene las columnas. Aleluya. En eso debemos estar anclados, en el Señor, porque Él es el que nos sostiene en nuestro caminar. Recuerde, usted no se sostiene por su esposa ni por sus hijos. Usted se sostiene por el Señor. Yo recuerdo que hay personas que dicen: mis hijos son mi todo. Pero hay un momento que a veces tienen que viajar, o el Señor a veces permite y ya no está. Y hay gente que cuando están pasando solos una dificultad y se sostienen solamente en su pareja, llegan a enfermarse y llegan a descuidar a sus hijos. Yo pasé por un proceso. Yo tuve mis 2 hijos mayores y mi esposa falleció. Mi esposa falleció, le dio infarto. Pero yo agradecí a Dios porque en el momento cuando me comunican, yo estuve en un club y mi hermano me avisó, me llamó por teléfono y me dice: Alfredo, yo soy Luis Alfredo, me dice: Alfredo, quiero decir una noticia. Y yo estaba en el Country Club, que es un club, daban 2 clases, y como estaba, yo sentí que algo pasaba, porque ¿cómo me va a llamar desde un lugar? Y el preocupado me llama. Y yo le digo: tengo una mala noticia para ti,
Le digo, suelta la mala noticia. Y me dice, falleció Luisa. Y yo en la mala noticia le digo, ¿y mis hijos? Porque ellos viajaron a Lima a ver a su abuela, mis hijos con mi esposa. Y yo pensaba que en el accidente habían fallecido todos. Pero encontré que ellos les dio un infarto y mis hijos estaban bien. De entre una mala noticia saqué una buena noticia. Y le tuve que hablar a Dios y decirle, Señor, si aún fuera unos minutos que me la dices dado, yo te estoy agradecido. Puse mi corazón a disposición del Señor. Pero Él ha sido el que me ha sostenido en ese transcurso que pasé. No fue mi esposa, tuvo que partir. Y los hijos, yo tuve que trabajar, yo sí, mis hijos todos, y si yo me descuido por ellos, cuando pasó este proceso, alguien decía, oye, todavía se baña, todavía está con la camisa limpia, porque iba al colegio. Pensaba que me había descuidado. Hay gente que cuando se le muere a alguien, se le muere su esposa, alguien se descuida y dice, todavía se baña, y todavía va con la camisa limpia al colegio. Porque Dios me sostenía. No me abandoné, porque sabía que Él era mi columna. Amén. Gloria a Dios. Aquí también vemos que Dios habla a los soberbios. Mire, Dios nos está hablando desde el día de ayer. Dios habla a los soberbios. Dice versos 4 y 5, ayúdame con la lectura visual. Dios habla a los soberbios. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Aleluya. Entonces Dios también le habla a los soberbios. Dios tiene una palabra para los palestinos, Dios tiene una palabra para los rusos, Dios tiene una palabra para los peruanos y también para su iglesia. Dios habla a los soberbios. Le dice, no os infatuéis. Recuerde que una persona fatua es una persona que carece de conocimiento y carece de juicio. Dios advierte a los soberbios que ya no levanten el cuerno al cielo. En unas versiones dice que ellos levantaron el cuerno, que eso simboliza arrogancia también. O algunos como que le hacen el puño al Señor así, ¿no? A veces uno se pone como en el plan de Job, cuando le pasó toda esa desgracia a Job. Dios dice, ¿dónde está Dios? Que estuviera, que se siente conmigo para hablar. Algo así le pasó a Job, y no podía salir de ese proceso, porque quería ver a Dios tú a tú, y le levantó el cuerno. ¿Ah? Como que le levantó el puño y le dice, ¿dónde estás tú, Señor? Mira todo lo que me ha pasado. Y lo que hizo ahí, quiso tú a tú con el Señor, hasta que el Señor se le apareció. ¿Ah? Y tuvo que cortarle los cuernos ahí, y Dios comenzó a hablarle. Y ahí cuando pasó su proceso de restitución, a veces Dios no nos bendice, porque a veces estamos con cerviz erguida, estamos con esa dureza en nuestro corazón. Aquí en estos versos vemos que el poder es signo seguro de debilidad. Por lo general presagia una gran caída. El orgullo va antes de la destrucción. Usted sabe que antes de la caída viene la soberbia. Recuerde que fue el orgullo quien llevó a Lucifer, lo llevó al infierno, lo expulsaron del cielo por el orgullo. El orgullo también arruinó al rey Saúl. Hay gente que piensa, ¿qué dirán? Más preocupado de lo que dice la gente que lo que dice Dios. Alábele al Señor usted. Es más importante lo que dice el Señor. Y como decían los siervos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El orgullo llevó a Amán a la horca. El orgullo levantando el cuerno
habla con rigidez de nunca. ¿A quién lo sacó al rey Nabucodonosor de su trono? Lo expulsó de su palacio. Ese es lo que pasó con el hombre cuando dijo, todo esto es mío, ¿ah? Todo esto yo le he ganado. Y después se fue a parar con las bestias ahí del campo, hasta que tuvo un clic y después volvió en sí y comenzó a alabar a Dios, pero estaba con el cerviz erguido. Yo he tenido experiencia donde en Trujillo hay una ocasión donde es la gracia de Dios donde te pone y uno tiene que bajar la cabeza. Y a mí una ocasión me pasó que fui premiado como en el año 93 como el mejor deportista del año, pero no era porque tuve la ocasión de jugar con un campeón mundial en una simultánea que es la UNI, con Gary Kasparov, y le gané la partida. Yo recuerdo que salió en todos los periódicos y en Trujillo salió en la primera página, y yo recuerdo que me llamaron a premiar, pero la historia no era, la historia que les cuento no era porque yo que fui elegido por ese suceso, sino que a mí me contaron que estaba el presidente de la Liga de Trujillo, que era mi amigo, que estaba comiendo ceviche con el alcalde, con Murgi, estaban celebrando. Y fue una ocasión que dijeron, oye, pero ¿te acuerdas que el hombre le ganó y en este año? ¿Y por qué no lo promovemos? Y era la gracia de Dios, ¿verdad? Era la gracia, en ese momento era no porque en el momento de comida ceviche Dios puso ahí y se acordaron y fue así, ¿no? Aleluya. Eso le pasó también a Mardoqueo. ¿Recuerdan que Mardoqueo? Ese hombre había ayudado ahí para que no lo mataran al rey y Amán quería matarlo, pero después Dios lo promocionó, pero es en el tiempo de Dios, ¿no? Él lo promocionó, era la gracia, ¿no? Llegó un momento que se acordaron, algo buscaron y dijeron, oye, este hombre hizo algo bien, y en el tiempo que a él lo querían matar y Dios lo promocionó. Yo siempre digo, Dios tiene un buen sentido de humor. A veces cuando tú menos lo esperas y te mantienes con los pies en el suelo, y te mantienes como de carne y hueso. Recuerda que nosotros somos cristianos, somos seres ordinarios, que Dios hace cosas extraordinarias. Dios es el que hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Esa es la gracia, el favor que pone en nosotros. Amén. Vamos a ver versos 6 y verso 7 ya, para ir avanzando. Se humilde porque la promoción viene de Dios. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto, viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es el que nos pone en alto. Dios es el que pone y quita reyes. Amén. Es así, es el que Dios hace la promoción. Dios es el que nos promueve. Si uno está en alabanza, es porque Dios te puso ahí. Amén. Si tú estás dirigiendo la alabanza, en la enseñanza, si Dios está en el pastorado o en la junta, es porque Dios levantó el dedo. Dios te levantó el pulgar y te dijo, tú estás ahí, tú perseveras, si Dios quiere que te ponga, Dios te promociona, pero porque yo no enseño, o porque yo no salgo a cantar, o porque yo no salgo a compartir, y porque yo no salgo a predicar. Dios es el que te levanta la mano. Tú esperes en el tiempo del Señor, y es el que te promociona. Amén. No esperes en el hombre. El líder dice, maldito el hombre que espera, que confía en el hombre, que pone de brazo. Confía en el Señor, en el tiempo del Señor. Dios te levanta. Dios es el que te abre camino y es el que promociona. La promoción significa enaltecimiento. Significa el deseo de progreso personal. Y nos enseñaría que todos nuestros planes internos y externos no pueden ganarnos el progreso, a menos que se base en el temor y el amor de Dios. Mire, eso es lo que nos cita Spurgeon. El temor y el amor de Dios es el que te promociona, es el que te pone ahí primero en la empresa, te pone primero en los estudios,
es el que Dios te levanta. Amén. Dios es el que te levanta, el que saca cara por ti, Él es el que te da la verdadera promoción. Dios sigue siendo el juez. Dios sigue siendo el juez. En el deporte, por ejemplo, yo como deportista, en esta área del ajedrez que Dios me ha permitido, y algunos me dicen, oye, pero tú hablas del ajedrez. Le digo, pero si es mi trabajo, Dios me dio esa habilidad. Y digo, si Carlos Álvarez cuenta malos chistes y le pagan, y por qué no yo, pues, que muevo el caballo, muevo la torre, y Dios me ha bendecido, ¿no? Amén. En este deporte, a veces cuando uno termina, y es que termina todos unos logros, algunos se acaba, tú tienes tu copa, tu medalla, y algo te coge ahí, y pasa el tiempo, y pasa el proceso. Pero uno entiende, como cristiano, que la verdadera victoria está en la cruz de Cristo. Amén. Que la verdadera victoria, porque se acaba la medalla del último, se gasta, y lo que sale en el periódico, en la publicidad, llega un momento que estás vacío, llega un momento que estás vacío, pero solamente Dios lo llena. Y recuerde, como escribió uno, que nuestra verdadera victoria está la victoria en Jesucristo. En su cruz está la victoria. Esa es la mayor victoria. Y la victoria del Señor son nuestras victorias. El otro digo, es parte de nuestro trabajo. Que tú seas eficiente en la universidad, que tú seas eficiente en la casa, es parte de tu trabajo. ¿Ah? Siervos inútiles somos. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos da la victoria. Sé humilde. ¿Por qué debemos ser humildes? Mire, hay motivos para tener humildad. Y porque la promoción viene del Señor. Hay que ser humildes porque los impíos serán juzgados mientras los justos alaban. Así nos dice la Biblia. Dice, porque el cáliz, verso 8 y 9, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apuran, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas a Dios. Mire, mientras ellos serán juzgados, usted esté alabando al Señor. Manténgase, sea humilde, porque Dios en su gracia trata con usted, pero manténgase alabando, manténgase. Nosotros no somos exceptos de lo que pasa en Israel. Manténgase orando y alabando a Dios también. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, a ellos le está pasando así, nosotros feliz, happy. Nosotros también oramos por ellos, oramos por lo que está pasando. A mí me pasó un caso curioso. Estaba en el colegio y le llamaron la atención al entrenador de básquetbol por unos resultados, le llamaba la atención. Y estaba el director, en el colegio el director viene a ser un sacerdote. Y justo estaba yo ahí en la reunión de los entrenadores, fútbol, básquet, ajedrez, y le llamaba la atención al de básquet. Y yo, en lugar de mantenerme tranquilo, como en un sentido como temeroso, ahí con respeto, yo me sentí estaba un poco sonriente, y el director me agarra y me dice, y ahora vamos a ver tus resultados, ¿verdad? Y me decía, tu puesto es el primer puesto. Pero uno tiene que tener la actitud no de ser indiferente. Hay que estar humildes, pero también con una buena actitud, buena disposición en nuestro corazón. Acá en adoración, el humilde anda en adoración, alabando. Usted sabe que la adoración es parte de la gratitud, de la alabanza, de la adoración. Manténgase alabando al Señor cuando las cosas pasan. Sé humilde porque el mismo Dios humilla a los impíos y exalta a los justos.
Tenemos ahí la palabra. ¿Y cuál es nuestra? Y este salmista termina, el salmista termina en el, vamos a leer todos juntos el último verso. En el último verso que nos menciona cómo debemos mantenernos ahí, que debemos mantener nosotros. Vamos a ponernos de pie para terminar con este verso. Aleluya. Con el verso 10. El 9 y el 10 dice, 9 y 10 terminamos, así como empezamos leyendo, vamos a terminar. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Tiene motivo para anunciar, para cantar, porque Dios lo va a exaltar a su debido tiempo. Vamos a agradecer a Dios. Mi buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Señor, te damos gracias porque tenemos muchas cosas, Señor, que agradecerte, oh Dios. Que nuestro corazón, mi Dios amado, se mantenga tranquilo y se mantenga grato a ti, Señor, por tantas cosas que has hecho con nosotros, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, de la misericordia tuya en nuestras vidas, oh Dios amado. Padre, gracias, Señor. Y también ayúdanos, Señor, también a proclamar tus alabanzas y hablar de ti, Señor, a otros. Por gratitud, oh Dios. Bendice esta congregación y te damos gracias, Señor, porque tú eres bendiciendo y preparando esta iglesia, Señor, para grandes cosas. Señor, tú eres quien promociona. Señor, tú eres quien levantas y tú también eres quien humilla, Señor. Gracias te damos por tu palabra y escóndenos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. 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 Doble.